Buenas noches. Estamos preparados para hablar hoy sobre el Triduo Pascual y los misterios que celebramos en los oficios. Vamos a hablar sobre un poquito el Domingo de Ramos, la Misa Crismal, el oficio de Jueves Santo, el oficio de Viernes Santo, la Vigilia Pascual y, si nos da tiempo, pero no creo, sobre la procesión del encuentro y la misa de la mañana. La verdad es que son muchas cosas y quizás podríamos completarlo en otro domingo. Quisiera saber si me están escuchando correctamente, porque vamos a comenzar enseguida a las 10:15. Buenas noches a todos. Antonio, buenas noches. Supongo que lo oís bien. Recuerdo que al final tendremos un tiempo para hacer preguntas y también que esto se sube a YouTube. No hace falta tener Facebook para verlo, que algunas personas me dicen, me voy a tener que hacer Facebook para oír las catequesis. Pues está en YouTube también y se queda allí grabado, más cómodo que el Facebook, porque el Facebook tarda mucho en cargarse cuando las catequesis son antiguas. Tenéis casi todas en Facebook. Voy subiendo las más antiguas poco a poco, las que empezamos a hacer a principio de curso. Recuerdo que nos queda la semana que viene de vacaciones porque es Pascua y luego tendremos la última de abril y todo el mes de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Reina de la sabiduría, ruega por nosotros. Os saludo a todos y casi que vamos a empezar muy rápido porque tenemos muchas cosas que tratar. Os recuerdo que si compartís el vídeo lo ve más gente e incluso vuestros contactos lo pueden ver esta noche o mañana cuando pueden conectarse. El Domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Se lee el Evangelio de ese relato y recordamos que entra Jesús en un borrico. Hoy he oído un vídeo de Pachi Bronchano, que es un sacerdote de la diócesis de, parece que es Getafe, hablando sobre la importancia de la cuerda que ata al borrico. Jesús les dice, id allí y desatadlo. Y a veces nos atamos por muchas cuerdas, dice él. Y tenemos que detectar cuáles son las cuerdas que nos atan y las que Jesús quiere soltar. Porque hay algunas cuerdas que no se pueden soltar, pero hay otras que sí. Y el hecho de que sea un burro no es solamente un tema de humildad, también es un tema de realeza, porque el rey David entró en Jerusalén, después de ser rey de Judea, se muere el rey de Jerusalén, perdón, rey estaba en Galilea, y entonces se muere el de Jerusalén y quieren que sea también rey de Jerusalén. Y entró en la ciudad en un borrico, con lo cual está entrando como entró el rey David, porque es rey de los judíos y tendría que ser rey de todos. Y se le da pasión ya para entrar en el misterio de esta semana. Hoy hemos leído el Evangelio de la unción en casa de Lázaro y lo siguiente que pasa en los Evangelios ya es la pasión. Es cuando Judas dice aquello de tendría que haberse dado este ungüento a los pobres para haber cogido el dinero. Como dicen muchas personas con el dinero de la iglesia, que por qué en vez de ponerle una corona a la Virgen no le dan el dinero a los pobres. Pues el primero que lo dijo fue Judas, así que llevamos buena escuela. Se bendicen los ramos y se hace una pequeña procesión o una gran procesión, cada uno según pueda. El misal pone 3 opciones. Hacer solamente una monición de entrada explicando lo que se va a celebrar, si no se puede hacer procesión. Una que llama entrada simple,
que es que se bendicen los ramos en la puerta de la iglesia y se pasa a la iglesia, y en otros lugares toda una señora procesión. En todos los casos estamos diciendo Hosanna al Rey que viene en el nombre del Señor. Estos días, lunes, martes y miércoles, tienen un prefacio propio de la Pasión. El prefacio es la oración que se reza en la misa antes de la consagración, y que tiene un prefacio para lunes santo, martes santo y miércoles santo. Y en muchos sitios hay confesiones. Yo les invito a confesarse esta Semana Santa. Ya sé que lo hacen, pero por si acaso. Y el jueves santo por la mañana está prevista la misa crismal. En algunas diócesis la pasan al miércoles, en otras diócesis la pasan al martes. En definitiva es una decisión del obispo, porque en esa misa se bendicen los santos óleos. Son los aceites con aroma, el santo crisma, que se utilizarán para los sacramentos durante todo el año. El obispo los bendice y se reparten en pequeñas anforitas que después estos sacerdotes que se las llevan las reparten a los otros sacerdotes que no han podido ir, o a los del arciprestazgo, o cada uno como se organice. Allí se renuevan también las promesas sacerdotales. Es un día hermoso. Por eso era el jueves santo por la mañana, donde se puede hacer, todavía se hace ahí. Porque el jueves santo es el día del sacerdocio, ahora lo explicaremos. Y entonces se renueva la promesa del voto de castidad, del compromiso de oración con la Iglesia, en el oficio de lectura, el voto de obediencia al obispo. Es un día muy bonito para celebrarlo y para vivirlo, aunque uno no sea sacerdote, porque la liturgia cuida muchos detalles en los que se aprende mucho y en los que se vive de una forma muy cercana lo que significan los sacramentos. La misa crismal se termina, los óleos se guardan y en el curso del mes pues se van renovando, se queman los antiguos si no se te han acabado y uno va a recoger los óleos nuevos. Tenemos también que preparar el monumento. El monumento es el lugar donde se pone al Señor después del oficio de la Cena del Señor el Jueves Santo. Porque como estuvo en los calabozos de Caifás esperando la mañana para llevarlo delante de Pilato, porque los judíos no podían condenar a muerte, entonces necesitaban el plácet de Roma para sus condenas, pues lo tienen en un calabozo. Y ahí es cuando hacemos compañía por turno en algunos sitios delante del Señor. Y el Viernes Santo por la mañana hay lugares donde está la tradición de ir a visitar monumentos para rezar delante de ellos y ver pues cómo lo ha hecho cada parroquia, donde se ponen muchas veces los ramos del Domingo de Ramos antes de guardarlos o de llevarlos a casa o al balcón, que luego se queman para el miércoles de ceniza siguiente. Pero estos ramos adornan las palmas, muchos monumentos donde los hacen pues con mucho cariño unas personas cercanas a la iglesia o simplemente que quieren participar y han tenido la oportunidad y la ocasión. Y queda todo preparado. Hemos de preparar también el palio, porque va el Santísimo el jueves hacia el monumento debajo del palio, aunque sea dentro de la iglesia, porque el sagrario se quedará vacío. Y hemos de preparar agua para lavar los pies. Y yo creo que voy a explicar un poquito del lavatorio de pies. El lavatorio de pies decía en el ritual que el sacerdote, después de la homilía, se ciñe una toalla, se quita la casulla y lava los pies a varones. Pero el Papa lo ha cambiado. Y entonces algunas personas empezaron, ay, es que el Papa cambia las cosas, no sé cuántos, no sé qué, por aquí, por allá. Qué pesados.
El Papa lo cambió porque dijo que el lavatorio de pies es un signo de servicio. No es necesario que sea ministerial de cara a posibles ministros del altar, como no eran los apóstoles. Porque si fuera así, pues a lo mejor tampoco le podíamos lavar los pies a personas casadas, o tampoco le podíamos lavar los pies a personas que solo podíamos lavar los pies a seminaristas o a sacerdotes, como hace a veces algunos obispos. No, se puede lavar los pies. Esto que yo he hecho con vosotros, hacedlo también vosotros. El espíritu de servicio, de servir a los demás, porque el lavar los pies era un signo que hacían, un oficio que tenían los esclavos. Solo lavaban los pies los esclavos. Entonces, puede lavar los pies pues a 12, porque eran los apóstoles 12, pero da igual si son niños, mujeres, hombres, presos o uno que pasaba por allí, y también da igual si son 8 o 6. Lo importante es lo que significa. Y ahí se ve, se palpa y se demuestra, porque estas cosas entran por los sentidos, se demuestra, se vive cuál es el misterio del Jueves Santo en la donación de Jesús a los demás. Del amor fraterno se dice también, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amarnos como nos ama Jesús. Eso es lo que viene a ser el Jueves Santo y lo que se viene a celebrar. Además, el Jueves Santo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Cuando termina la Santa Misa, antes de dar la bendición, se deja el copón con las formas suficientes para el Viernes Santo, que no hay consagración, porque Jesús muere, y entonces se lleva, acompañado de los monaguillos y del incienso, hacia el monumento. Y termina la celebración con la estación a Jesús sacramentado delante del monumento. Podríamos decir que la misa acaba en el monumento. Y mientras, o después, se recogen los manteles del altar y se queda el altar sin nada. El viernes empieza la celebración, postrado el sacerdote o el obispo, los monaguillos de rodillas, y allí recuerda la postración de su ordenación y le pide perdón a Dios y ora por sus feligreses y por el mundo entero. Es un día de súplica, el Viernes Santo, ya lo iréis viendo porque ahora lo voy a explicar. Entonces no os extrañéis si el viernes vais al oficio y está el sacerdote tumbado al principio, con su casulla roja, recordando la sangre, y tumbado entero, cuerpo entero, como en la ordenación, repito. Después se levanta y se leen las lecturas y la pasión. Hay lugares, el Papa lo hacía, donde este trozo de la celebración el sacerdote está descalzo, como señal de penitencia. Después hace una breve homilía y da a besar la cruz. La adoración de la cruz se hace cantando y es hermoso porque pasa toda la iglesia a besar la cruz, no solamente aquellos que pueden comulgar, como pasa con la comunión, sino que todo el mundo que ha acudido pasa a besar la cruz. Si quiere, la ha mostrado antes de besarla, destapando con un paño, primero un brazo, luego el otro brazo y luego la cruz entera. En algunos sitios no se destapa, sino que se traslada. Se ha puesto al final, se para en medio del pasillo y otra vez en el altar. Bueno, eso en cada lugar, según la cruz que se utiliza, según cómo quiere que sea la celebración, pero lo importante es lo que se dice. Mirad el árbol de la cruz
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ya fue significado este mirar el árbol de la cruz en el desierto, cuando las serpientes picaban a los israelitas, que habían dudado de Dios, que lo habían tentado, que se habían quejado una y otra vez, y entonces le dijo que hiciera un palo de bronce y le atara una serpiente, y los picados de serpiente quedaban sanos al mirarla. Por eso representando que la cruz sería causa de sanación, de salvación. Después de adorar la cruz, se deja en el centro, si puede ser, del altar, y si es grande, pues con su pie, y delante de la cruz, durante todo el día que nos queda, y durante el sábado, cuando pasemos, haremos genuflexión como ante el sagrario. En algunos lugares, esta veneración se hace de la reliquia de la Santa Cruz, si es que la tienen. Y entonces, sin música, sin incienso, solo con una velita, perdón, me equivoco porque nos falta algo muy importante, que es las peticiones. Se hace la oración universal con unos textos y unas oraciones que suele leer entre dos personas y que les voy a decir porque son muy importantes, porque es la oración fundamental de la Iglesia ese día, como ordenada por temas. Primero por la Santa Iglesia, después por el Papa, después por todos los ministros, sacerdotes, obispos, diáconos y por los fieles. Los catecúmenos, que son aquellos que se están preparando para el bautismo. Si tenemos adultos en la parroquia que se tienen que bautizar, se bautizarán en la vigilia pascual. Después por la unidad de los cristianos, por los judíos, específicamente, el pueblo elegido por Dios, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por todos los atribulados. Esto iba colocado justo después de la lectura de la Pasión y una breve homilia, las peticiones, antes de la adoración de la cruz, que vendría ahora. Y después de la adoración de la cruz, se han colocado los manteles y el sacerdote, como hemos dicho, con una vela y sin incienso y sin cantos, va a buscar al monumento las formas que guardó el día antes y realiza lo que es el rito breve de dar la comunión cuando no hay misa. Reza el Padre Nuestro, el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comulga él y da la comunión a los fieles. Y se termina con una oración breve y se queda el altar sin manteles, otra vez, se recogen con la cruz destapada y a esperar la resurrección. El sábado por la mañana, normalmente, entre que tenemos que recoger los santos de las procesiones, que tenemos que preparar la vigilia pascual, que vienen los monaguillos a prepararse para ayudar por la noche, está la iglesia abierta. Sí, en algunos pueblos rezan un rosario para acompañar a la Virgen en su soledad, o a veces también hacen algo de hora santa si no lo han hecho el jueves. En Polonia, por ejemplo, siguen de adoración por turnos hasta la vigilia pascual. Bueno, según las costumbres. Pero lo importante es preparar la celebración de la vigilia pascual, donde hay una serie de ritos que también es bonito asistir. Si ustedes van a misa el domingo por la mañana, eso se lo pierden. La bendición del fuego, que suele ser en el exterior, cómo se enciende el cirio pascual, y del cirio pascual se encienden todas las velitas que llevan los fieles y se dice: luz de Cristo, demos gracias a Dios, 3 veces, una al entrar en la iglesia, una en el centro del pasillo central y otra en el presbiterio. Y entonces, si se puede, se encienden todas las luces de golpe.
En la vigilia pascual también se bendecirá el agua que tiene que servir para bautizar o el agua común que las personas se llevan a casa. Y allí, si hay bautizos, se bautizan. Muchas personas en muchos lugares se bautizan el día de la vigilia pascual. No es obligatorio, pero es muy recomendable que sea así. Se renuevan las promesas del bautismo y continúa la misa con el ofertorio, la consagración, y vuelven a sonar las campanas que habían dejado de sonar desde el Jueves Santo en el Gloria. El Jueves Santo en el Gloria tocan las campanas y vuelven a sonar en el Gloria de la Resurrección, encendiendo las velas del altar, después de las lecturas del Antiguo Testamento, que van recordando todos los detalles y los misterios de Dios con su pueblo elegido. Y luego en la consagración ya suenan otra vez. ¿Qué ha pasado con las campanas el Viernes Santo? ¿Cómo se ha llamado a la gente? Pues en los pueblos donde está se toca una carraca, donde vibra la madera y hace ruido. Porque las campanas no suenan. Ni siquiera los relojes. En el pueblo de Santa María no suena ni el reloj. Porque se recuerda que Jesús murió. Y muere, de hecho, en la liturgia, recordamos, haciendo presente, por eso se llama memorial, los misterios que estamos celebrando. En Navidad nace Jesús, el Viernes Santo muere Jesús, y en cada Eucaristía se repite, se actualiza más que se repite, el Calvario, con un sacrificio. Por eso la misa también es sacrificio. Y luego durante toda la semana que viene tenemos misas de la octava de Pascua, donde se despide diciendo podéis ir en paz, aleluya, aleluya, se reza el Gloria, como si fuera el mismo día de Pascua. Eso también pasa en Navidad. Bueno, yo creo que podemos hacer alguna pregunta. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen la ocasión de ir a los oficios. La verdad es que es muy recomendable asistir. Jueves y Viernes Santo no es fiesta de precepto. Podríamos decir que no es obligatorio, pero es que celebramos los misterios más importantes de la vida cristiana, del cristiano. Entonces, yo me quedé un poco admirado de que en algunos sitios no haya costumbre de asistir. Hay personas que no han ido nunca, o han ido una vez, o me llevó mi abuela un día, pero hay que hacer un poco de esfuerzo. Claro que hay faena, claro que hay cosas que hacer, claro que viene familia, pero viene familia porque celebramos eso precisamente. Hay lugares, en algunos sitios, donde la procesión se lleva toda la importancia y entonces las personas dejan todo por ir a la procesión, que está bien, pero no son capaces de dejarlo para ir al oficio. Entonces, si ustedes tuvieran que elegir, es mejor, lo repito, es mejor ir a los oficios que a las procesiones. Porque es igual que decir que es mejor asistir a misa que rezar el rosario. Todo es bueno, pero hay unas cosas que son mejores que otras. Entonces, si solo puedo ir a una, porque no puedo estar tanto rato fuera de casa, o porque tengo que quedarme con alguien, o porque, pues es mejor ir al oficio. Sí, ahora, mira, aquí viene Víctor Martínez, que me parece que está en Barcelona, y me dice que las generaciones que vienen desconocen muchos signos y símbolos. Habrá que ir explicando durante la celebración lo que se hace. Sí, eso es bueno. Lo que pasa es que, claro, la celebración ya es larga y la explicación tendría que ser breve, porque si no nos estamos colocando en un oficio que puede llegar a durar 2 horas. Y eso acaba siendo un problema para muchas personas que han hecho un esfuerzo grande por venir. Es verdad que no hay que correr, es verdad que todo tiene su tiempo, pero se puede hacer, pues por ejemplo, con una catequesis así. Si yo ahora comparto esto con el grupo del pueblo, todo el mundo lo oye si quiere y ya ha tenido una pequeña catequesis. Yo suelo explicarlo en lo que se celebra, en lo que se va haciendo en cada momento, en los bautizos y en las bodas. Pero jueves y viernes santo, difícil.
En la vigilia pascual, nos dice Iván, se enciende el cirio pascual para todo el año. ¿Qué simbolismo tiene? Claro, el cirio pascual recuerda la resurrección y la luz de la fe, las dos cosas. Por eso cuando en el bautismo decimos, y en la vigilia pascual, renuncias a Satanás, sí, renuncio, crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sí creo, hemos cogido luz en las velas del cirio pascual. Y también se enciende en los sacramentos, en el bautismo, en los entierros, en la confirmación, el cirio pascual encendido. Aunque sea cuaresma, aunque sea adviento, se enciende el cirio pascual. Y durante toda la Pascua estará encendido. Bueno, más preguntas. Ya nos hemos puesto más personas. Muy buenas noches a todos. María José García, a ver. Mil gracias por esta catequesis. Sí, aprovecho también para dar las gracias a vosotros. Es importante el hecho de que estéis ahí, porque hay personas que no saben estas cosas y gracias a esto lo están escuchando. Yo oía a una monjita que tiene un canal de YouTube y decía, me gustaría saber si os aprovecha o no, porque esto cuesta mucho sacrificio hacerlo, y si no sirve, pues lo dejo de hacer. Yo creo que sí que sirve. Dice que solo San Juan hace referencia al lavatorio de pies. Bueno, yo creo que los apóstoles al final tenían un contacto bastante cercano de lo que iban escribiendo, de lo que no, y cuando San Juan escribe, pues resalta eso. Los otros, a lo mejor, o bien por resaltar más la pasión, o por acabar antes, pues no lo ponen, pero tampoco quiere decir nada. Ahí está explicado y ya está. Pero no es que lo hiciera por sumar algo más, como dices tú, María José, sino simplemente porque ocurrió y lo pone. No es que quiera decir, pues mi evangelio va a ser más largo y voy a explicar unas cosas porque yo me acuerdo de más. No, porque lo ve resaltable. De hecho, todo el evangelio de San Juan tiene un estilo especial y una profundidad especial. ¿Por qué se recomienda el bautismo en la vigilia especialmente? Bueno, el bautismo recuerda los 3 días que pasa Jesús muerto. Por eso se echa agua 3 veces. Y cuando el bautismo es por inmersión, se mete al niño 3 veces, por los 3 días que estuvo Jesús en el sepulcro. Y el bautismo, por el bautismo resucitamos a la vida. Es como que al quitar el pecado original, empieza el cielo en la tierra, gracias a los sacramentos. Y por eso es un día para bautizarse, por la renovación de las promesas del bautismo y porque con la Pascua vivimos la vida cristiana en plenitud, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el querigma, el mensaje completo, porque no nos tenemos que quedar solo en la muerte, sino también en la resurrección. Tampoco está bien pensar solo en la resurrección sin pensar en la pasión, pero sí que es cierto que es en la vigilia porque es el momento en que Jesús resucita. Si hemos dicho que Jesús nace en Navidad, si hemos dicho que Jesús muere el Viernes Santo, en la vigilia pascual Jesús resucita como tal, de nuevo, en la liturgia. ¿Alguna pregunta más? Recuerdo, por los que se han incorporado un poco más tarde, que el lunes que viene descansaremos, no tendremos catequesis por ser lunes de Pascua, y ya al lunes siguiente creo que hablaremos sobre el Papa, porque fue un tema que se quedó pendiente un día que teníamos que hablar de muchas cosas y se quedó, cuando salió el nuevo misal me parece, y se quedó el Papa para otro día. Hablaremos un poco del papado, del ministerio petrino, de lo que significa este papa o el otro papa y si uno es mejor que el otro, o etcétera. Bueno, no sé si sale alguna pregunta más. Se me ha olvidado decir, y que tenemos un poco de tiempo aún, que el domingo en muchos lugares celebran la procesión del encuentro, en el que se celebra una procesión donde van por separado Jesús y la Virgen y se encuentran a mitad de camino.
Esto es interesante porque, aunque no lo ponga el Evangelio, está claro que Jesús, una vez resucitado, fue a ver a su madre, y entonces participamos con el gozo de la Virgen Santísima como hemos participado del dolor en el Viernes Santo y en el Sábado Santo. Francisco Javier Lillo, desde Mota del Cuervo, al que tuve el gusto de conocer últimamente, junto a su esposa en la foto, pero deben estar los dos viéndolo, dice: el Sábado Santo, en la vigilia pascual, el sacerdote recorre la iglesia mojando a los fieles con agua. Sí. En realidad, en todas las misas de Pascua se puede hacer. Es una forma de sustituir el acto penitencial de la misa con la aspersión del agua bendita. Es agua bendita y está bendiciendo al pueblo. El Señor bendice al pueblo con agua. Montserrat Figarola dice si lo de visitar los monumentos es después de la misa crismal. Hombre, yo creo que es mejor después del oficio de Jueves Santo o el viernes por la mañana, porque está el Señor. Si las vas a ver después de la misa crismal, que es el jueves por la mañana o el miércoles, están montados, pero no está Jesús. El sentido de ir a visitar los monumentos es hacer compañía a Jesús sacramentado. Sí, sí. Quique Fernández dice si la postración del Viernes Santo tiene sentido tiene conexión con la postración de la ordenación. En realidad se hace lo mismo. Es el demostrar el anonadamiento de Cristo y de la parte humana del sacerdote para que sea él el que actúa, pedir misericordia por nuestros pecados y suplicar a Dios por el pueblo. En los dos lugares se hace lo mismo y se hace por lo mismo, tanto el Viernes Santo como en tu ordenación. Nos quedan pocos minutos, no sé si queda alguna pregunta o vamos recortando y nos despedimos. Si pudieran pasar el Jueves Santo algún rato con el Señor o el Viernes Santo por la mañana, es como muy provechoso la compañía a Jesús en esos momentos, ¿no? Meditando los misterios de la pasión o haciendo una súplica especial al Señor para ese día. Está la oración de 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, que está en internet, la podéis buscar y la podéis imprimir. O algunas veces se reza una hora santa. Yo creo que terminamos. Aprovecho para felicitarles la Pascua, aunque sea pronto, y nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Vamos a despedirnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches a todos. Feliz Semana Santa. Y cuidado con los coches, con el que conducís vosotros y con los demás. Josebi, buenas noches. Amén. Recuerdos. Natalia, Angelina, Elena. Santa Semana Santa, eso es. Héctor, buenas noches. Soraya, que descanses. Antonio, buenas noches. María Martínez, María José, nos veremos si Dios quiere, claro. Francisco Javier, buenas noches. Recuerdo que está esto subido a YouTube. Si os suscribís al canal o se lo recomendáis a otros, pues pueden aprender estas cosas que a lo mejor no las saben y ver otras cosas curiosas. Vicente, José, buenas noches.